Dentro de las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos para que administremos, que nos ha dado para bendecirnos, y como lo entendíamos, todas esas cosas que nos ha dado son para honrarlo a Él, son para el cumplimiento de sus propósitos, de sus planes, pero también Dios nos las da para bendecir nuestras vidas, para que, valga la redundancia, disfrutemos del fruto de lo que Dios nos da. Es parte de la bendición que Dios nos da a nosotros, pero de entre todos los recursos con que Dios nos bendice, tal vez el que más podemos decir que es mundano, el recurso más mundano, el recurso que tiene más poder de corromper nuestro corazón, ¿cuál creen que sería? ¿Cuál? El dinero. Así es. Tal vez por eso es uno de los temas que más enseña la Biblia. Más que la fe o más que el amor, nos enseña más acerca del dinero. Y nos habla de todos los aspectos, justamente del poder que tiene de corrompernos, de cómo se enseñorea de nosotros, pero también de cómo debemos administrar el recurso que Dios nos da, de manera fiel a la manera de Dios. Algunas personas, algunos autores enseñan que uno puede conocer el corazón de una persona viendo dos cosas: su agenda y cómo maneja las finanzas, cómo maneja el tiempo y cómo maneja las finanzas. Ahí se sabe en dónde pone su corazón como prioridad. Entonces, hoy vamos a estudiar, como ya ustedes lo dedujeron, la administración del dinero a la manera de Dios. Cómo utilizar el recurso material que Dios pone en nuestras manos para cumplir los propósitos de Dios. Propósitos de Dios tanto en la extensión de su reino como en bendecir nuestros hogares, nuestras vidas. Así que lo primero que quiero que entendamos es que tú administras el dinero de Dios. A veces hablamos de, ya tengo la plata del salario, ya tengo mi plata, yo miro en qué gasto mi plata. Hay algunos que dicen, ¿no? Yo para eso trabajo, yo miro a ver qué hago. Necesitamos entender que no es nuestro, es de Dios. El Salmo 24, los que toman notas si quieren, allí, bueno, para que saquen sus Biblias, por supuesto. Salmo 24, 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién es todo? De Dios. Todo lo que existe es de Dios. Montañas, ríos, carros, casas, personas, todo pertenece a Dios. Él es el dueño de todo. Y entonces tenemos que entenderlo de esta manera. Todos los recursos materiales que una persona pueda llegar a poseer en su vida son de Dios. Y tenemos que entenderlo en esta manera. Dios los ha puesto en manos de esa persona para que los administre. Entonces hay que ir pensando, ¿qué puso Dios en tus manos hasta el día de hoy? Algunos tal vez Dios ha puesto muchas más cosas que a otros. Recordemos que Dios da a cada quien como Él quiere. Y así como da, así también demanda, ¿no? Lo veíamos hace unas semanas atrás. Y respecto a este tema, Dios nos hace una advertencia en el libro de Deuteronomio. Vamos por favor a Deuteronomio 8. Deuteronomio capítulo 8, a partir del versículo 11. Y es una advertencia respecto de cómo tan fácilmente nosotros hacemos cuenta que lo que tenemos es consecuencia del fruto de nuestro esfuerzo. O por una herencia que me dejaron, entonces fueron mis papás, o es porque yo me he trabajado, me he quemado las pestañas de espalda de sol a sol, y lo que tengo es gracias a mí, a mi ingenio para los negocios. Y entonces Dios advierte y dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Por qué debo cuidarme de estar centrado en el Señor? Versículo 12. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites,
y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. ¿Qué está diciendo el Señor allí? Tú empiezas a prosperar, y entonces ya no vives en arriendo, sino que compraste una casa. O cuando te casaste vivías en una habitación, y ahora vives en un apartamento de 3, 4 habitaciones. Antes andabas en bus, ahora tienes moto. Sea lo que sea, has ido prosperando. Te subieron el salario, te subieron del cargo, tu empresa está creciendo, has ido prosperando. Comes suficiente, te sacias, ahora tienes suficiente para ir a restaurantes y comer cosas ricas que antes no comías. Eso es lo que está diciendo el Señor allí. Pero el versículo 14 dice, si sucede esto, que empiezas a ver la prosperidad en tu vida, dice, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. ¿Cuál es la advertencia del Señor? Pilas, que usted empezó a prosperar y que no se infle su corazón a decir, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Eres muy hábil para los negocios? Sí. ¿De dónde crees que vino eso? De Dios. ¿Eres muy buen administrador y sabes en dónde invertir, cómo hacer empresa? De Dios. ¿Que eres un trabajador diligente y esforzado? De Dios. ¿Que has tenido suerte en los trabajos que has tenido? De Dios. Todo lo bueno que tú has adquirido en tu vida, sea poco o sea mucho, ha venido directamente de la mano de Dios a nuestras vidas. Como para que no se nos olvide y seamos arrogantes y digamos, es que yo fui el que estudié, es que yo fui el que me especialicé, es que yo fui el que hice el doctorado y por el doctorado es que tengo este salario y es porque yo no... No, Señor, es Dios quien nos da todas esas capacidades y nos abre todas las puertas para bendecir nuestra vida. Y la advertencia es, no se te olvide, todo viene de la mano de Dios. ¿Y para qué nos da Dios todo eso? Ya lo decía yo hace un momento, nos bendice el Señor. Y podemos disfrutar de todo eso. Si Dios le permitió tener un carro, pues bueno, usted anda en la comodidad del carro y no en un bus. Gracias a Dios tiene para el bus, eso también es una bendición. Usted tiene un techo, tiene comida, todas esas cosas que Dios nos da para bendecirnos. Pero también, y lo veíamos desde la primera semana, hace 3 semanas, somos administradores de los recursos de Dios. ¿Para qué? Para ocuparnos de los asuntos de Dios, para la gloria de Dios. Y entonces Mateo 6:24 nos advierte, ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Póngale cuidado a lo que está hablando este pasaje. Está poniendo al dinero en la categoría de Señor. Así como Dios es Señor, el dinero también es Señor. Y el dinero tiene el poder de esclavizarte, de convertirse en tu dueño y hacer que tú hagas y sirvas a los intereses del dinero. Pero Dios nos está diciendo, oye, tu dinero es para que sirvas a Dios. Tú no puedes servir al dinero y puedes servir a Dios.
Debes servir a Dios con tu dinero. Es el orden correcto en esta ecuación. Lo primero que debemos entender entonces con claridad que es que todo lo que tenemos le pertenece a Dios y nos ha hecho sus administradores para honrarlo a Él a través del recurso, para cumplir sus propósitos fielmente conforme a lo que Él nos enseña en su palabra de cómo debemos manejarlo. David lo tenía muy claro y en 1 de Crónicas 29, 14, hablando de la generosidad con que el pueblo había dado para la construcción del templo de Dios, él dice allí en versículo 14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Está diciendo, vea, es que Dios Todopoderoso, lo que nosotros te dimos, o sea, ¿quiénes somos nosotros para darte? Y continúa, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Qué está diciendo David? O sea, nosotros nada tenemos que no hayamos recibido de tu mano y te estamos dando, es gracias a tu generosidad y tu bendición. Gracias porque todo es tuyo y te estamos dando a ti de lo tuyo. Todo es de Dios. Todo lo que recibimos es de Dios. Y David lo tenía muy claro. ¿Qué debemos hacer con lo que recibimos de Dios? Se lo damos también a Dios para el cumplimiento de sus propósitos. Fíjese algo bonito en esta situación de David. Dios no mandó a David a que le construyera un templo. Dios le dijo a Moisés que le construyera el tabernáculo, pero no mandó nada más al respecto. Pero David fue el que dijo, ala, ¿por qué no le hacemos algo más bonito a Dios? La intención de David fue agradar a Dios. Y Dios le dijo, está bien, me parece bonito el deseo, pero tú no me la vas a construir porque tú tienes ya mucha sangre en tus manos. Tu hijo me la va a construir. Y le da los planos y le dice cómo construirlo. Dios se agradó del plan de David, que era dar. Y eso es algo que tenemos que entender y es el segundo aspecto fundamental en la administración del recurso de Dios. Debemos ser fiel a Dios en nuestros diezmos y nuestras ofrendas. El reino de Dios avanza o se detiene en buena parte por el recurso económico. En buena parte, no necesariamente. Si no hubiera 5 pesos, yo puedo predicar en cualquier lugar y nos reunimos en un parque. Pero normalmente no funcionamos así en el contexto sociocultural actual. Así que sí se requiere recurso. Lo primero que debemos hacer con el dinero es usarlo para el cumplimiento del plan de Dios. ¿A qué vino Cristo? A salvar a los perdidos. ¿Cuál es la función de la iglesia? Una de las 2 funciones principales de la iglesia, alcanzar a los perdidos. Y la segunda función principal, la edificación de los miembros de la iglesia. Son las 2 cosas principales que Dios estableció. ¿Qué establece Dios para la edificación de la iglesia? Nosotros lo vemos en la palabra, establece pastores y maestros para la edificación, para el cuidado de la iglesia, para la enseñanza. Hombres y mujeres que han dejado sus oficios, sus trabajos en el mundo para dedicarse a tiempo completo a la obra del Señor, al pueblo de Dios. Y entonces, Pablo hablando de este tema, vamos por favor a 1 de Corintios, capítulo 9. 1 de Corintios, capítulo 9, versículo del 4 en adelante. Vemos lo que Dios estableció al respecto de aquellos que sirven en el templo. Y en este pasaje está Pablo, de alguna manera, discutiendo con los corintios y presentando, ¿es que acaso yo no tengo derecho como todos los demás siervos del Señor? Bueno, ahí lo vamos a ver. Versículo 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas?
¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Pablo está diciendo, cuando dice nosotros, está hablando de él y Bernabé, ¿sí? Y Bernabé, como siervos de Dios. A todos los demás misioneros, digámosle, y siervos de Dios en la iglesia, los sostenía la iglesia. Pero de alguna manera a Pablo no, y a Bernabé tampoco. Entonces él estaba diciendo acá: nosotros somos como todos los siervos de Dios. Y el obrero es digno de su salario. Y entonces, ¿cómo así que nosotros somos los únicos que nos toca también entonces trabajar en el mundo para nuestro sostenimiento? Es lo que está de alguna manera discutiendo allí, presentando Pablo a los corintios. Y está citando la ley del Antiguo Testamento para una aplicación dentro del tiempo del Nuevo Testamento respecto a la provisión de los siervos de Dios. Y yo quiero leer el comentario que hace la Biblia Diario Vivir respecto de esta porción de las Escrituras. Dice: Pablo enfatiza este pensamiento y urge a la iglesia a pagar a sus obreros cristianos sin falta. Tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestros pastores, maestros y otros líderes espirituales. Es nuestra responsabilidad ver que aquellos que nos sirven en el ministerio sean recompensados adecuada y razonablemente. Nosotros vemos que el recurso que Dios está hablando acá es para el sostenimiento de los que sirven en la iglesia, de su familia, de su vivienda, de sus alimentos, de sus estudios. Pero también el recurso se requiere para el sostenimiento del lugar de reunión, de los servicios, de todas las cosas que tienen que ver con eso. El recurso también es para poder enviar misioneros a otros lugares. Que haya personas que tengan esa dedicación de tiempo completo, que puedan ir y estar llevando el mensaje del Evangelio, que puedan estar enseñando a otras personas, levantando otras iglesias. Parte, por si ustedes no lo sabían, parte del ingreso de esta iglesia, parte se va para misiones nacionales e internacionales. Es una poca parte porque no tenemos muchos recursos, pero estamos enfocados en ello. Entonces, lo que Dios estableció para esto son los diezmos y las ofrendas. Y yo quiero que miremos un versículo de Levítico 27:30. Quiero mirar solo esto, por algo muy importante. Hablando del diezmo, Dios dice allí en Levítico 27:30: y el diezmo de la tierra, es decir, el 10%, así de la simiente de la tierra, es decir, del producido, de las semillas, de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Hay muchos otros pasajes que hablan del diezmo, pero yo quiero centrarme en este por algo muy bonito. Y es que, ¿qué nos dice respecto del diezmo? ¿De quién es? Es de Él. Es cosa dedicada a Dios, es cosa consagrada a Dios. Y fíjese que no está dándonos un mandato. Aquí no está hablando de un mandato. Aquí no está diciendo, como sí lo dicen otros pasajes, entregue sus diezmos y lleve sus diezmos al templo y no sé qué. Aquí no está diciendo eso. Aquí está diciendo que el 10% de todo es de Dios. Nos está presentando un principio, no un mandamiento. Y es un principio muy interesante porque si nosotros recordamos que Dios es inmutable, es uno de los atributos de Dios, Dios no cambia.
Si Dios creó todas las cosas y el 10% de eso es consagrado a Dios, exclusivo de Dios, dedicado a Dios, pues así es por siempre, a perpetuidad, porque Dios no cambia. Y entonces el 10% de lo que nosotros tenemos hoy, ¿de quién es? Es de Dios, como lo fue antes, lo sigue siendo hoy y lo seguirá siendo a perpetuidad. En Números 18, para los que toman nota, no lo vamos a leer. En Números 18 Dios hace la repartición de las tierras al pueblo de Israel. Entonces agarra las tribus, a usted estos terrenos, y habla de los linderos. Para la tribu de Judá, estos linderos. Para la tribu de Gad, estos, y así con cada una de las tribus. Pero a la tribu de Leví le dice: a ustedes yo no les doy ninguna tierra. Ustedes no van a ser pastores de ovejas, ustedes no van a producir animales, ni van a tener tierras para cultivo. Ustedes, su oficio es dedicados al servicio de Dios. Y entonces allá habían los sumos sacerdotes, pero también estaban los levitas, pongámosle tipo albañiles, que se encargaban del mantenimiento del templo, de que estuviera limpiecito el templo, que la grietica, que la pintura, que la costura del telón, de la cortina. Otros se encargaban de los instrumentos, entonces eran los cantores ensayando, mirando, construyendo instrumentos, practicando con ellos. Todas las cosas que tenían que ver, y esto lo vemos así escrito en el Antiguo Testamento. Dios estableció para la tribu de Leví, le he dado los diezmos de todo. Mis diezmos, los que son del Señor, Él dice, van a ser usados para los que sirven en el reino de Dios, en la iglesia. Pues, ¿qué sucede? Hoy en día, pongámosle, aunque existe el pueblo de Leví allá dentro de Israel, lo que Dios destinó sigue siendo lo mismo. Hoy Dios ya no son levitas, sino pastores y maestros, lo que Dios tiene funcionando dentro de su iglesia. Y son los que se encargan de todo, de que funcione el templo como tal, de pagar servicios, de que las cositas estén bien como las ven, de servir en la enseñanza, en la predicación, el pastoreo, el cuidado. Lo mismo que hacía el pueblo de Leví en el Antiguo Testamento, sin la parte de los sacrificios, porque Cristo fue el último sacrificio y se acabó ese sistema expiatorio, pero sigue funcionando exactamente hoy en día de la misma manera. Y por eso Pablo dice y cita la ley del Antiguo Testamento para hablar de la provisión a los siervos de Dios en el Nuevo Testamento. Y entonces lo dice Malaquías 3:10, ¿no? Que ustedes muchos se saben ya. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Qué dice Dios? ¿Cuál es el énfasis de traigan los diezmos a la iglesia? El alfolí es el lugar en la iglesia para almacenar los diezmos. ¿Cuál es la intención de que se traigan los diezmos a la iglesia? Que haya alimento en mi casa. Que la casa de Dios, que la iglesia tenga para proveer a los que sirven a la iglesia, que la iglesia tenga para proveer al sostenimiento del templo, los servicios, los misioneros que se mandan, que la iglesia tenga para proveer a los necesitados. Y entonces vemos cómo la iglesia debe atender las necesidades de las viudas, de los huérfanos, de los necesitados, de los que están padeciendo alguna situación financiera difícil. Eso es lo que ha destinado Dios, que haya alimento en su casa. Y continúa, ¿no? Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios dice, vea, esto sí es un mandato. Usted tiene que traer sus diezmos a la iglesia para que pueda haber sustento. Y pruébeme para que se dé cuenta cómo yo voy a bendecirlo grandemente. Algunos dicen que en el Nuevo Testamento no debemos nosotros diezmar. Y lo justifican con muchos pasajes. Yo he estudiado muchos de estos
que enseñan que no se debe dar el diezmo. Sin embargo, yo encuentro, por el versículo que les decía y otros tantos, que es un principio eterno. Y ahí donde algunos dicen era la ley del Antiguo Testamento, yo encuentro en el Nuevo Testamento, en varios pasajes donde se habla de esto, donde se cita junto a la ley del Antiguo Testamento. Se debe dar provisión a los que sirven en la iglesia, conforme Dios lo establece en la ley del Antiguo Testamento. No pondrás bozal al buey que trilla. En 1 Timoteo 5 también habla de lo mismo cuando está diciendo a los que sirven en la iglesia, denles doble, hablando de la repartición. Y dice, el obrero es digno de su salario y no pondrás bozal al buey que trilla. Está citando otra vez pasajes del Antiguo Testamento para afirmar el cumplimiento de la provisión. Sin embargo, los que dicen que no, que el diezmo es del Antiguo Testamento, ¿saben qué enseñan de la mano de eso? Que en eso sí estoy de acuerdo también. Y es que en el Antiguo Testamento estábamos en la sombra. No se había visto todavía el Mesías venir. No se había visto la gracia del Señor derramada. Pero en el Nuevo Testamento ya vino el Señor y ya es muy claro el mensaje del Evangelio y la gracia ya se derramó sobre nosotros. Entonces aquellos que enseñan que no se debe diezmar dicen, pero lo mínimo que usted debe hacer es ofrendar el 10% de sus ingresos. Usted no diezme, usted ofrende, pero mínimo el 10%. Porque si yo doy el 10%, yo estoy dando algo de mi parte. Yo no estoy dando nada. Estoy simplemente no robando, no reteniendo lo que le pertenece al Señor. Y ahora ven, si estoy agradecido, si quiero honrar al Señor, como lo dice Proverbios 3, versículo 9, por ejemplo, que dice que honra al Señor con los bienes, con todos tus bienes. ¿Cómo honro yo al Señor con mis bienes? ¿Dando los diezmos? Eso no son mis bienes. Es consagrado al Señor. Entonces, si el Señor nos ha bendecido y nos ha dado un recurso, llámese poco o llámese mucho, y si yo soy administrador y quiero ser encontrado delante de Dios administrador fiel, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Proveer, honrando a Dios, proveer para que se cumpla el llamado del pueblo a la extensión del reino de los cielos, para que los siervos del Señor tengan sustento, para que la obra del Señor pueda seguirse extendiendo. Eso depende de nosotros si administramos fielmente el recurso. Entonces, cuando nosotros lo hacemos, ¿qué estamos haciendo? De verdad, no en teoría, le estamos dando el primer lugar a Dios, diciéndole, Señor, yo no confío, yo no dependo de mi trabajo, yo no dependo del empleador, de la empresa que me está yendo lo más de bien. Yo dependo de ti. Porque es que cuando yo me gano un dinero y digo, con esto no me alcanza, normalmente, ¿qué hacemos? Y bueno, Señor, pues tú eres el dueño del oro y de la plata, tú no necesitas más, entonces pues yo en cambio sí lo estoy necesitando. Y no honramos al Señor y no mostramos ninguna clase de confianza ni dependencia en Él. Pero cuando decimos, Señor, yo te quiero dar a ti la honra, te quiero poner en el primer lugar, lo hago efectivamente. Vemos cómo el Señor, de manera sobrenatural, suple. Y no solo suple, sino que guarda nuestros corazones, de que el dinero no se haga nuestro Señor, que Dios sea nuestro dueño y nuestra dependencia siga siendo de Él. Por eso es tan importante este principio. Tercer aspecto muy importante a tener en cuenta en la administración del dinero. No ame el dinero. Primera de Timoteo 6, versículo 9 y 10. Vamos a leerlo, por favor. Y leámoslo con mucha atención, porque a veces lo leemos con ligereza y como que no nos damos cuenta de lo que está queriendo decir. O lo que dice literalmente. Dice, porque, 1 Timoteo 6, 9 y 10.
Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuál es la raíz de todos los males? El amor al dinero es la fuente de todos los males. No menospreciemos esta frase. Entonces uno tendría como ejercicio que pensar un poquito en la casa. Bueno, ¿qué males conozco yo? Y fíjese si el dinero tiene algo que ver allí. Y usted se va a dar cuenta que en el fondo, desde por allá es que arranca esto. Hay una gran diferencia entre ser un administrador diligente, ¿sí? Y que como consecuencia de mi administración fiel, mis finanzas crecen, mis inversiones aumentan, prospera mi empresa, y lo hago mientras estoy centrado en el Señor porque soy fiel administrador. Es muy diferente eso a que yo tenga un deseo de hacer más plata. Si mi deseo es hacer más dinero, yo quiero que leamos lo que dice ahí al comienzo. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Los que quieren enriquecerse, no los que tienen mucho dinero, no, los que quieren tener dinero. ¿Sí me hago entender? ¿Es clara la diferencia? Yo puedo producir, generar dinero. Y voy a poner ejemplo, el Señor me dio habilidad con los negocios. Y yo en cualquier área de la vida veo, aquí hay una posibilidad de negocio y me consigo $1,000,000 y con eso arranco una empresa y me prospera. Y empieza a producir millones. Y aquí me construyo otra y tengo 4 diferentes empresas que me generan muchísimo dinero. Yo no estoy buscando hacerme rico. Simplemente soy un fiel administrador de lo que tengo y tengo una habilidad para hacer negocios. Soy fiel administrador de lo que Dios me ha dado, un salario mediano, regular. Pero conozco lo que Dios me dice que debo ahorrar, que debo poner esos dineros a invertir y no gastármelo en las cosas de este mundo. Entonces esa plática empieza a crecer, empieza a multiplicarse. Y yo empiezo a ver ingresos que van creciendo y creciendo con el tiempo. Y de repente digo, caramba, tengo una pequeña fortuna. No porque estuviera buscando hacer plata, sino porque me enfoqué en ser un administrador fiel del recurso que Dios puso en mis manos, sabio, distinto del que está buscando tener plata. No, yo voy a hacer este negocito para hacer plata. Y hoy en día la sociedad está buscando hacer dinero. ¿Y cómo lo quieren? Fácil, ya. Entonces me vuelvo TikToker, YouTuber, hablo cuentas en esos lugares prohibidos para cristianos, porque hago plata de un día para otro mostrando partes que no debo mostrar. Salió una noticia en estos días terrible de cómo se mueve el dinero en medio de esas plataformas, pero de riquezas absurdas. Fácil. ¿Y qué dice Dios? El que quiere enriquecerse, ¿cuál es el peligro? Caen en codicias necias y dañinas. Caen en tentación y lazo. ¿Qué hace un lazo? ¿Qué está queriendo decir? Lo amarra, lo esclaviza. Usted se convierte en esclavo del dinero. Solo piensa en dinero, en producir más dinero, en cómo tener más dinero, en cómo gastar el dinero, en cómo proteger el dinero.
Y usted ya no vive ni siquiera para su familia, aunque sea la excusa que se dice, es que yo busco plata para que mi familia viva cómoda. No es cierto. Caen en tentación y lazo. Se hunden en destrucción y perdición. ¿Y cómo se hunden en destrucción y perdición? Tal vez algunos se hunden en la destrucción y la perdición en una mansión y en sus carros lujosos y viajando en lugares paradisíacos. Y piensan que están viviendo la vida hundidos en destrucción y perdición. Otros se hunden en destrucción y perdición, tal vez viviendo en las calles, en la miseria, en deudas, buscando tener algo que sus recursos no le alcanzan, queriendo vivir y dándose un estilo de vida que no es el de su realidad, queriendo aparentar. Se hunden en destrucción y lazo por amor al dinero. No importa si tienes mucho o tienes poco, si tu corazón está puesto allí, caes en la trampa. Jesús dijo, más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico entra al reino de los cielos. Y la gente empieza a decir, no, que es que camello es una no sé qué, que camello es una no sé cuántas. Entendamos la metáfora como la quiso decir. ¿Qué pasa con la parábola del joven rico? ¿Qué prefirió, al Señor o sus riquezas? El que tiene mucho. ¿Cuál es el llamado del Señor a nosotros, a los creyentes? A morir, a dejarlo todo por Él. Lo acabamos de ver. El recurso financiero que yo tengo, ¿para qué es? Como todo lo que Dios nos ha dado, es para la gloria de Él. Es para cumplir sus propósitos y sus planes. Y entonces, el que más tiene, más le cuesta morir a lo que tiene. Más se ocupa de sus cosas materiales. El que quiere mucho confía en el dinero. ¿Y qué le dice Dios a este rico que dice, ya acumulé graneros, los llené de oro, al fin tengo para darme la buena vida? ¿Qué le dice el Señor? Necio, esta noche vienen por ti. ¿De qué toda la vida acumulando riquezas para tratar de darse una buena vida y nunca vivió? Fue esclavo del dinero y se murió y no se llevó nada. Y luego su familia, su parentela, matándose por 5 pesos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no buscar, de no querer, de no depender del dinero. Hay un amigo que dice, todo en la vida es plata. Antes que hijo, antes que esposa, antes que amor, antes que Dios, todo es plata. Si usted no tiene plata, no come. Si usted no tiene plata, sus hijos no van al colegio. Si usted se enferma sin plata, se muere. Y alguien podrá decir, el tipo es muy sensato. Pero nosotros dependemos es del Señor. Y se lo demostramos con hechos y en verdad. No diciéndole, sí, Señor, yo creo en ti. Pero en realidad dependo de todo lo que yo hago para mantenerme asegurado. ¿Sí? Al que tiene mucho, Dios le dice. En 1 Timoteo 6, 17, 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para la porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Qué es lo que Dios dice? Aquí en Mateo 6, no haga tesoros en la tierra. Usted tiene muchas riquezas, qué lindo que el Señor lo ha bendecido. Sea generoso. Tiéndale a mano a los que no tienen.
Usted se va a morir y no se va a llevar todo eso. Y si no es tan rico, igual el llamado de Dios, ¿cuál es? Ser generoso, dar. El amor es dar. Ponga su confianza y su dependencia en el Señor. Sea esforzado y diligente en el manejo de sus finanzas, pero hágalo para Dios. Sea astuto. Hay muchos elementos financieros hoy que permiten ganar dinero. Entonces, primero, bueno, que lo vamos a ver ahorita a continuación. Bueno, ahorita les digo. Tenga mucho cuidado entonces de no caer en las trampas del dinero. ¿Qué le ofreció Satanás a Jesucristo allá en el monte? Dijo, mire, todas las riquezas, las naciones, el poder, la fama, se la doy. Jesucristo no cayó en la tentación, pero hoy los cristianos caen redonditos, porque pongámosle, y tenemos que verlo de esta manera, Satanás es el dinero. Y entonces, ¿qué te ofrece el dinero? El dinero te ofrece más comodidades, poder, recursos, para que le des rienda suelta a tus placeres, viajes, comidas, ropa, zapatos, no sé, lo que sea que te guste y que te produzca placer. El dinero te tienta diciéndote, si tú no tienes dinero no puedes hacer eso. Con dinero sí. Entonces, ¿tú qué dices? Uy, claro, quiero más dinero. Caíste en tentación y lazo, te amarraste, te vas hundiendo sin darte cuenta. Pero yo voy a la iglesia, tu corazón está en el dinero, sí. Póngale mucho cuidado. Yo creo en el Señor, tu corazón está en el dinero. ¿Quieres hacerte rico? Sí. Entonces estás siguiendo el camino del joven rico, no el del Señor. Ahora bien, el dinero también lo da Dios para bendecir nuestra vida, para cubrir las necesidades de la familia. Ese dinero hay que administrarlo teniendo en cuenta algunos principios, vamos a verlos. Primero, viva por presupuesto. Lucas 14:28 dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Qué es el presupuesto? Exactamente esto, usted calcule, mire qué tiene y mire sabiamente cómo lo va a invertir. La mayoría de las personas no son administradores del recurso, simplemente son ejecutores del gasto. Me llegó esta plata y me la gasté. No tienen una proyección, no se proyectan, voy a ahorrar para esto, esto es para esto, en tanto tiempo necesito tener esto. Dios nos manda a que nos proyectemos, a que seamos buenos administradores. No podemos construir nada a futuro si no estamos trabajando en esa dirección de manera planeada hoy en día. Y eso es lo que hace un presupuesto en nuestras vidas. Le ayuda a administrar el recurso. Segundo, ahorre. ¿Cuánta gente no ahorra? Y dicen, pero es que yo me gano el salario mínimo, ¿cómo voy a ahorrar? Ahorre. Mire lo que tiene que dejar de hacer para ahorrar. Es lo que dice Proverbios 21:20, hablando del hombre sabio. El sabio guarda las provisiones, pero el bruto las desperdicia. No lo digo yo. ¿Y cómo vive la sociedad actual? Centavo que me entra, centavo que me sale. Si yo me gano 2 millones de pesos de salario, con 2 millones vivo. Si de repente empiezo a ganarme 5, con 5 vivo, no me queda nada. Si de los 5 me suben a 10, ¿qué va a pasar? Me ahorro 5, le garantizo que se gasta 10. Y no es hipótesis, lo he visto en muchas personas. Metidos en una espiral de consumismo absurda. Así sea cosas pequeñitas, usted dice, no, pero es que yo no me gano 10 millones. Bueno, pero de pronto se gana 2. Y está ahorrando. No, pero es que, y mire las cuentas y se le van cualquier cantidad de plata en compritas diarias y pudiera ahorrar.
Entonces, ahí mismo en Proverbios 6 nos habla de la hormiga, ¿no? Nos dice, fíjate de la hormiga, fíjate lo que hace. Adquiere sabiduría mirando a la hormiga. Ella no tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Ahorre, acostúmbrese a ahorrar, adquiera sabiduría de los principios de Dios. Tercero, no se endeude. No se endeude. Proverbios 22:7, para que tomen nota. ¿Qué dice? El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Usted saca un préstamo. ¿Para quién vive ahora? ¿A quién dedica su vida? Para ganar plata, para pagar el préstamo con sus intereses, haciendo más rico al que le prestó el dinero, porque él está creciendo su platica con los intereses del trabajo suyo, allá sudando de sol a sol. Usted se hace esclavo cuando pide prestado. Y entonces Dios nos dice, no debáis a nadie nada. Si usted tiene deuda, pilas, salde sus deudas lo más pronto posible. No se endeude más. Mídase en sus gastos. Pero hay gente que se endeuda simplemente para darse lujos. Y entonces pagan un televisor de 4 millones de pesos a 6 meses, terminan pagando 1 millón de pesos más en intereses, bueno, de pronto menos, pero es plata perdida, es plata tirada. Sea paciente, ahorre y se lo compra. Pero así somos. Compramos un carro que vale 50, digo 50, y casi ningún carro vale 50. Compramos un carro que vale 50 a crédito a 6 años y terminan pagando 60, 65 millones por un carro, que en 6 años ya vale 40. O sea, ¿cuánto pagó de más? Muchísimo dinero, perdido, malas inversiones. No se endeude, por favor. Y hay gente que debe plata. No le estoy diciendo de ustedes, ¿no? Espero que no. Hay gente que debe plata y al que le deben es al vecino. ¿Y qué hubo? ¿Cuándo me va a pagar? No, es que no tengo. Y el fin de semana, el vecino se lo encuentra en el restaurante, comiendo rico, o ve las fotos en Instagram que estaba por allá en la costa disfrutando. Si usted tiene deuda, salga de las deudas. Deje de estarse dando gustos mundanos, malsanos y dando mal testimonio. Cuarto, sea diligente y trabajador. Hay mucha gente que es que yo no tengo, que es que a mí la plata no me cae del cielo. A nadie le cae del cielo. Proverbios 22:29 dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? ¿Has visto un hombre dedicado, diligente, responsable en su trabajo? Delante de los reyes estará. Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes prosperará. Hablando de este tema, en 1 Tesalonicenses capítulo 3:10 dice: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Cuál es el mandato de Dios? Sea diligente, trabaje inteligente, esforzadamente, mídase, cumpla con su responsabilidad, confíe en el Señor, esté atento a las oportunidades, use adecuadamente los recursos que tiene para producir más, no simplemente lo gaste. La situación económica del mundo no está fácil para estar nosotros enfocados en buscar gastar en deleites. Quinto, sea generoso. Ya medio lo tocábamos antes. Dice 2 Corintios 9:6: esto os digo, el que siembra escasamente,
también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Conocemos como la ley de la siembra y la cosecha, ¿no? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, sino por necesidad. Dios ama al dador alegre. Somos mandados por todos lados en la Biblia a dar. El amor da, Dios se dio a sí mismo y nos da todas las cosas que nosotros disfrutamos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Dar. ¿En qué nos ayuda el dar? Dejamos de estar centrados en nosotros mismos y ponemos la mirada en los otros. Aprendemos a no ser egoístas, a preocuparnos de las necesidades de los demás. Dice Pablo, citando a Jesucristo en Hechos 20, es más bienaventurado dar que recibir. Pero nos encanta es recibir, ¿no? Y por último, aprende a estar contento con lo que tiene. Gran ganancia es el contentamiento. 1 Timoteo 6, del 6 al 8 dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. 1 Timoteo 6, del 6 al 8. Usted tiene sustento y abrigo, esté contento. Ay, que es que no tengo el último celular, que es que no estoy usando la ropa que está de moda, que es que mi carro es de hace 10 años, 20 años. ¿Qué tiene? Esté contento con lo que tiene. Disfrute lo que Dios le ha dado. No es conformismo, de ninguna manera. Nada que ver con eso. Aún debes apuntar alto, pero en la administración, siendo fiel al Señor para la gloria de Dios, no buscando hacer plata. ¿El Señor te va a prosperar? Claro que sí, lo dicen también los principios y mandatos que Dios dice, muchos de esos con promesa. Pero yo no puedo poner mi corazón allí, debo estar contento con lo que tengo, no estar renegando. Nos ayuda a tener un corazón agradecido. ¿Cuán malagradecidos a veces somos? Si yo le regalo a uno una caja de chocolatinas, de 100 chocolatinas, a los que les gustan las chocolatinas, pongámosle, y al que está al lado le regalo una chocolatina, ¿qué va a hacer el que tiene una chocolatina? ¿Qué va a suceder con el que recibió una chocolatina? Se enoja, se siente mal. ¿Y por qué al otro sí le dio 100? Bueno, ¿por qué al otro sí le dio 10? Sirvieron los platos y el pedazo de carne de todos es grande y el suyo le salió chiquitico. ¿Usted qué hace? ¿Y por qué mi carne tan chiquita? Y empieza a mirar a los demás y ya no se disfruta lo que le regalaron. Si se lo dieron de gratis, ¿por qué pelea? ¿Por qué no se lo disfruta? Malagradecidos somos. Tenemos que aprender a estar contentos con lo que tenemos. Con el Señor. Y todas esas cositas que nos pasan son pruebas para que nos demos cuenta de cómo somos de egoístas, cómo estamos descentrados en nosotros mismos. Entonces, para terminar, recordemos por favor, somos administradores de los recursos de Dios. Dios nos ha dado ese recurso para bendecir nuestras vidas, para proveernos y nuestras familias, pero también para el cumplimiento de los propósitos de Dios. En ese orden de idea, sé fiel con tus diezmos y ofrendas, trayéndolos al templo regularmente, porque es que regularmente también son todos los gastos, todas las necesidades de la iglesia. No ames el dinero, por favor. Te amarra, te esclaviza, se convierte en tu dueño. Vive por presupuesto, sé organizado. No sea solamente un ejecutor de gasto. Ahorre, aunque sea poquito, pero ahorre.
Oblíguese a ahorrar. Compre un marranito de esos que toca romperlos y meta ahí, aunque sea ya poquito, pero tenga la costumbre de ahorrar. No se endeude, y si tiene deudas, salga de ellas lo más pronto posible. Sea diligente y trabajador, buscando glorificar a Dios a través de su trabajo. Sea generoso. El amor da. Si somos del Señor, nos damos a los demás. Y por último, aprende a estar contento con lo que tiene. Que el Señor nos siga dando sabiduría a través de esto que nos ha hablado esta mañana, y que tomemos medidas para administrar fielmente el recurso financiero que Él nos da, y podamos ver cómo Él nos dice, cómo Él nos bendice en nuestro recurso financiero. Que veamos cómo Él se mueve en medio de nuestras finanzas, que podamos verlo realmente en nuestra vida cotidiana y honrarlo con hechos y en verdad. Así que vamos a orar.